Y luego de entrar a la ciudad al día siguiente, o sea, al entrar a la ciudad dice que él entró al templo al día siguiente y barrió con los que habían allí, mercaderes que vendían animales para el sacrificio y monedas en el atrio de los gentiles, ocupando el lugar que le correspondería a los extranjeros que venían a adorar a Jerusalén también en esta peregrinación. Y además haciendo, en el decir del Señor, una cueva de ladrones, el lugar de la adoración, usurpando el lugar de la adoración. Y entonces el Señor nos demuestra en estos actos, primero en estos hechos que relata Lucas, la gran compasión que Él tiene por aquellos que le rechazan. Él emite juicios muy severos sobre aquellos que le van a rechazar, pero muestra su compasión. Él lloró por Jerusalén, sabiendo que le iba a rechazar. La razón de la destrucción futura que Él prevé allí, que dice Lucas que el Señor profetiza en ese momento, ocurrió el año 70 por el medio del emperador Tito, es consecuencia de no estar atenta y de no recibir al Mesías. No conociste el tiempo de tu visitación y por consecuencia va a venir esa destrucción sobre ti. Y luego echa a aquellos que han usurpado el lugar de adoración, que nos ilustra el gran cambio que provoca el Señor al llegar a cualquier corazón, a cualquier vida. La limpia de aquello que ensucia la adoración, como lo hizo con aquellos en el templo que ensuciaban la adoración. Y hoy día vamos a conocer de la astucia y de la sagacidad del Señor para responder a aquellos que buscan desacreditarlo y buscan desacreditar el Evangelio. Y también veremos de esta parábola que él cuenta, que reafirma el concepto de aquellos que le rechazan, el resultado que tendrán en sus vidas. Lucas, como lo hemos dicho ya tantas veces, nos dice que el Señor Jesús un día X entró al templo. Entró al templo otro día. Sucedió un día. Lucas no está interesado en decir la fecha, ni la fecha del nacimiento, ni la fecha de la muerte, ni la fecha de la resurrección. Él relata cosas porque él puso, dice, por orden su relato para que aquel a quien le dirigía el escrito tuviera más o menos un orden ciertamente cronológico en algún sentido, pero también temático en otro, de las cosas que acontecían. Y entonces él dice que ese día, que probablemente haya sido el día martes, porque él entró el día domingo a Jerusalén, fue recibido a Jerusalén. El día lunes expulsó a los cambistas del templo y ahí está ese episodio relatado. Y probablemente al otro día, debe haber sido martes de esa última semana del Señor, él nuevamente va al templo a enseñar. Él no pierde ocasión de enseñar. Y entonces aquí es cuestionada su autoridad. Los principales de los fariseos, algunos sacerdotes probablemente, los escribas y principales de la sinagoga, que eran los encargados del orden y del control del templo, de quién entraba, quién saliera, etc. Y presumiblemente era quienes permitían que todos esos comerciantes se instalaran ahí en el atrio de los gentiles a vender sus animales y a cambiar monedas para que los peregrinos que venían de muchas distancias, a veces caminando muchos días para llegar a adorar a Jerusalén, no tuvieran que traer sus animales en su peregrinaje. Y llegaban allí a cambiar monedas y había otros de que vendían animales para los sacrificios. Y probablemente estos principales eran parte del negocio. Así como con Zaqueo, con los otros publicanos, los romanos le entregaban una cierta propiedad de tierra o una cierta extensión de terreno para que cobraran impuestos, y ellos tenían legítimamente para Roma cobrar una parte para ellos dentro de lo que cobraban. Así estos principales de la sinagoga probablemente también tenían un negocio.
y recibían parte de aquello que los que vendían y cambiaban monedas obtenían. Entonces, el Señor les está echando a perder el negocio. Ya no solo les está trayendo un mensaje distinto a lo que ellos le están enseñando al pueblo, sino que además le está quitando el negocio, las ganancias. Como se quejaron aquellos cuando sanó al endemoniado y los demonios se fueron a los cerdos y cayeron por el despeñadero, ¿no? Ni les preocupó que el endemoniado que los aterrorizaba estaba sano, ¿no? Les preocupaban los cerdos que se despeñaron y la ganancia que habían perdido. De la misma manera, estos hombres entonces, preocupados por su situación, por el hecho que la gente se iba tras el Señor. Es interesante que el apóstol Juan en su evangelio, en un episodio más o menos de este tiempo, pone a los escribas y fariseos cavilando en un momento determinado y que uno de ellos le dice a los otros: ya veis, no ganáis nada, el mundo se va tras él. La gente se iba tras Jesús y ellos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Y estaban viendo cómo la gente se acercaba al Señor. Y entonces vienen y le preguntan, lo abordan y le preguntan en un tono que en el lenguaje que nosotros leemos el Evangelio pareciera no ser enfático, no ser duro, pero es un tono de reproche. Dinos, ¿con qué autoridad te haces esta cosa? O podrían haberle dicho, como a nuestro decir actual, ¿cómo te atreves a decir estas cosas? ¿O por qué dices estas cosas? ¿Quién te dio derecho y autoridad para hacer y decir estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Uno puede preguntarse cuáles cosas. Por cierto, sin decirlo, sin duda se están refiriendo ellos a la expulsión de los cambistas de ahí del templo, a los comerciantes, a los que expulsó de allí, pero también a sus milagros cuestionados. Recuérdense que le dijeron: por Belcebú echa fuera demonios, por sus enseñanzas. Hace tiempo que lo están acechando, hace tiempo que le critican, hace tiempo que lo cuestionan, hace tiempo que lo observan. Es curioso esta actitud de ellos. Ellos no le reconocen como Señor, no le creen en lo que está diciendo Él de sí mismo y lo que viene a hacer. No le aceptan su mensaje, pero sin embargo andan detrás de Él en todas partes. Le están escuchando, pero no para creer y adorarle, sino para buscar en qué casarlo con Z, en qué pillarlo, para acusarlo, para poder apresarlo, para poder echarlo a sus contornos. Le cuestionan, le critican, le observan. Y cada vez que le preguntan algo, o murmuran entre ellos contra Jesús, contra Él, o contra lo que Él está diciendo o lo que Él hace, el Señor sabe lo que cavilan en sus mentes y en sus corazones, y varias veces se los reprocha. ¿Por qué decís en vuestras mentes tal y tal cosa?, le dijo. Ellos lo acusaron de echar demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, o sea, por Satanás. Cuestionaron que pudiera perdonar pecados, porque reconocían ellos que solamente Dios puede perdonar pecados. Y si le aceptaban que Cristo, el Señor Jesús, perdonar pecados, le estaban reconociendo que era Dios o que tenía la autoridad divina. Y ahora le preguntan sobre su autoridad. Intuyen tal vez que tenga algún respaldo mayor que su propia persona y que ellos no conocen. Y que por supuesto no es de la élite religiosa ni del gobierno religioso judío de la época. Y demuestran aquí ellos que nunca han estado dispuestos a oírle de verdad lo que él tenía para decirles. Nunca dispuestos a aprender de él, nunca dispuestos a revisar su falsa religiosidad, su
incredulidad disfrazada de devoción. En su incredulidad, nunca dispuestos a revisar su falsa religiosidad. Esta falsa religiosidad disfrazada de devoción. Ellos parecían, el Señor los acusó de esto, parecen, pero no son. Haced lo que ellos hacen, o sea, lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Saben, dicen, pero no actúan. Como sepulcros blanqueados los acusó. Pero Jesús, con astucia, ante este embate de ellos, este nuevo ataque, y que se repite después en el mismo capítulo más adelante y en otros en que le vuelven a cuestionar o preguntar cosas, como lo vamos a ver el próximo domingo, responde con una táctica de lo que es una contrapregunta. Es una táctica que el Señor Jesús usó muchas veces, transformando una pregunta capciosa o derechamente maligna en una demostración de la falsedad o de la hipocresía de sus acusadores. Aquí justamente los pone en un apuro. Les pregunta, ¿qué dicen de Juan? Le pregunta por el bautismo de Juan. Y si ellos dicen que Juan era profeta, como el pueblo lo entendía, y que su bautismo era del cielo, ellos deberían haberle creído y haber aceptado al Mesías que representaba o que era el Señor Jesucristo, porque Juan le anunció a él. Pero si le negaban o negaban el bautismo, que el bautismo de Juan fuera del cielo, negaban la calidad de profeta de Juan e iban contra el pueblo. Y eso les asustaba, porque el pueblo tenía a Juan en alta estima. Era Juan casi un héroe. El pueblo conocía a Juan y le conoció también en su fin, cuando cayó preso en manos de Herodes y fue decapitado por este. Y al verse sorprendidos en esta pregunta por Jesús, responden que no saben. O sea, se lavan las manos. Aquí yo no me meto en aguas profundas porque me puedo ahogar. Eran, dentro de todo, un poco astutos, también no eran tontos estos que le acechan al Señor. Así como muchas veces le ponen al Señor en un cazabobos, en una pregunta que si dice una cosa lo pueden condenar ellos y si dice otra lo van a condenar Roma, aquí el Señor les devuelve una pregunta que los pone en esa disyuntiva y ellos optan por hacerse a un lado y no responder. Qué sagacidad muestra, por cierto, el Señor. Y cómo Él no se dedica a contender con aquellos que lo único que quieren es desacreditarlo, desviarle de su propósito, que quieren distraerle de su misión. Es una lección para nosotros, por cierto. Una lección para que nosotros tengamos claro cómo a veces, por cierto, perdemos tiempo en rebatir argumentos o con tratar de entrar en discusiones con aquellos que no creen y no quieren creer y lo único que desean es desacreditar la fe, negar la palabra de Dios y acallar la voz de aquellos que creemos el Evangelio y que queremos proclamarlo para la salvación. Aquellos que
como dijo el Señor Jesucristo en la misma entrada a Jerusalén, cuando fueron estos a decirle, mira, calla a tus discípulos, mira lo que están diciendo, cuando le proclamaban a él, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana. Entre paréntesis significa las palabras que leímos en el Salmo 118 al comienzo, oh Dios, sálvanos ahora. Eso es Hosana. Y bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor. Calla a tus discípulos porque ellos están entendiendo que ese mensaje, eso que están proclamando es hacerle a Él, el Salvador, el Mesías. Y Él le dijo, si estos callaran, las piedras hablarán. Y así existen quienes quieren acallar la voz. Y vienen a nosotros y a veces nos enfrascamos en discusiones, en peleas o en intercambios de argumentos que nunca van a convencer al otro porque está cegado, está negado, está, como dice, endurecido en su corazón y no va a dar su brazo a torcer, aunque la evidencia diga lo contrario. Y el Señor no entró en la discusión. El Señor los dejó con su pregunta, sin responder. Nos muestra cómo, cuando Él le dijo a sus discípulos ser prudentes y astutos, ¿no? En otra oportunidad. Es lo mismo que está mostrando Él aquí. Esa astucia, esa prudencia, esa sagacidad para responder a aquellos que buscan desacreditarle. Pero el relato de Lucas entonces aprovecha inmediatamente, dice que el Señor aprovecha esta circunstancia para decirle al pueblo. O sea, había gente que venía a escucharle, Él estaba enseñando en el templo cuando vienen estos a interrumpirle con esta pregunta y este cuestionamiento. Y Él entonces, después que ellos no insisten en preguntar porque no fueron capaces de responder a la pregunta de Jesús, el Señor le dice, empieza a contar esta parábola. Este relato de algo sucedido este otro día, este mismo día, el día martes probablemente, y a continuación de este incidente, de este cuestionamiento de la autoridad por los líderes judíos, Jesús entonces empieza a contarles esta historia, que la encontramos también en Marcos y la encontramos en Mateo. O sea, es una historia que se relata en los 3 evangelios, con algunas pequeñas diferencias, particularmente en Mateo, que tiene ya vamos a mencionarlo más adelante, tiene un pequeño matiz, porque él va dirigido a los judíos principalmente, pero es la misma historia. Se trata de que algún hombre rico, un hombre que tenía una viña, plantó una viña, este hacendado, y la entregó en arriendo a unos labradores, y se fue lejos, seguramente donde vivía. Esto no era una cosa rara para los que escuchan, ni para la época. En las tierras altas de los alrededores de Jerusalén existían haciendas y existían hombres que tenían grandes terrenos que eran cultivables y que eran de terratenientes que venían probablemente de otras tierras lejanas. Y como no podían estar allí para vigilar el cultivo, la entregaban a labradores para que lo labrasen, lo cultivasen y cada cierto tiempo recibir parte del producto que esta tierra producía. Piense que en ese tiempo no era una situación tan fácil de estar viajando de tierras lejanas y venir una vez a la semana, una vez al mes para saber cómo está la cosa. Los viajes demandaban bastante tiempo, entonces pasa mucho tiempo. No es como en la época actual, no es el caso, y no existía posibilidad de que fuera a controlar cómo estaba produciéndose el trabajo. Este hombre que plantó la viña, dice el relato de Jesús, envió a un siervo a cobrar
parte de lo que le correspondía por ese trabajo, por ese tiempo. Y dice el relato que ellos, los hombres, le golpearon, le devolvieron con las manos vacías. Envió un segundo. Y de la misma manera, volvió también golpeado y ofendido, dice además. Y luego envió un tercero. Y también fue devuelto. Y ahora el relato dice volvió herido. Hay un grado de progresión en la maldad de estos hombres. Al primero lo devolvieron, probablemente después de golpearlo. Al otro ya lo volvieron golpeado y mucho más machucado, parece, y además ofendido en la dignidad personal, no sabemos qué es lo que le hicieron. Y al tercero lo devuelven no solo golpeado, herido. Va aumentando el grado de ensañamiento con aquellos que son enviados. Y finalmente el dueño de la viña decide enviar a su hijo amado. Qué interesante, el Señor pone en la parábola que es una historia ficticia, que tiene un fin específico para enseñar. Envió a su amado hijo. Tiene importancia porque la representación en la parábola, que vamos a ver más rato, nos dice quién es ese amado hijo. Y envía a su amado hijo pensando que a él le respetarán. Mas los malvados labradores, al verle, se ponen a discutir entre ellos pensando, este es el heredero. Quizás creyeron que ya el hombre estaba muerto y venía el heredero a hacerse cargo de la viña. Y en esos tiempos, en la época, cuando un hombre fallecía, una persona fallecía y no tenía herederos directos sobre su propiedad, esta propiedad la podía reclamar cualquiera que estuviera allí en ella. Y por lo tanto, estos hombres piensan, si lo matamos, nosotros nos vamos a quedar y la viña va a ser nuestra. Al grado de perversión que están llegando, las perversiones progresivas que tienen aquellos hombres. Y entonces el Señor entonces se dirige a los oyentes con una pregunta sobre este relato. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Y aquí es interesante hacer esta disquisición. Mateo, cuyo evangelio está dirigido hacia los judíos en su espectro lector, digámoslo así, dice que la pregunta se la hizo el Señor al auditorio y esperó la respuesta de ellos. Quienes responden son los que están escuchando. Lucas y Marcos dicen que el mismo Señor da respuesta. Cualquiera de las dos cosas no hace mayor diferencia al resultado final del texto, ¿no? Y de la parábola y de la enseñanza. Pero es interesante notar que cuando son los que están escuchando los que responden, es como que ellos se están condenando a sí mismos por lo que la parábola significa. La respuesta es lapidaria del Señor o del auditorio. Vendrá, los destruirá o los matará y dará la viña a otros. Los auditores, los judíos que estaban ahí, y entre ellos los principales de la sinagoga, los fariseos y los escribas que les habían acusado o le estaban impugnando su autoridad, por supuesto, exclaman: Dios nos libre. Dios nos libre. Porque ellos están entendiendo, o sea, pidiendo, clamando, porque el Señor les proteja a ellos. Entienden claramente que la parábola está hablando de ellos, que lo que el Señor está diciendo está dirigido a ellos. De hecho, Mateo lo explicita de esa manera. Porque el relato del Señor que usa el Salmo 118 que leímos al comienzo dice que la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon ha venido a ser la principal del edificio. Ha sido la piedra que le da
la firmeza y le da la estructura y le da la dirección al edificio que se construye. Diciendo que eso que ellos están desechando va a ser la parte esencial y principal de lo que viene. Mateo les dice a ellos, complementando esta enseñanza, les dice: el reino de los cielos es quitado de vosotros y será dado a otros para obtener fruto de ello. Aquí no está explicitado, pero eso es lo que el Señor les está diciendo. Vendrá y les quitará la viña y se las dará a otros. Y ellos entienden. Por eso exclaman: Dios nos libre de eso. Pero el Señor les dice: bueno, esto va a pasar porque ustedes están desechando la piedra angular, la piedra principal que sostiene y le da forma al edificio. Y agrega que será tal la importancia de esa piedra angular, que todo el que cayere sobre ella será quebrantado, y todo el que sobre el cual caiga esta piedra será destruido, desmenuzado. ¿Qué dice la palabra en realidad? La parábola nos habla de una viña, un plantador de una viña, unos siervos, el hijo. La viña es Israel, el plantador es Dios. Hay múltiples textos que nos hablan de Israel como una viña plantada por el Señor, y que muchas veces es justamente expresada así en la Escritura, de esta misma manera: planté viñas y vine a buscar frutos de ella y no lo hallé. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y desplegado y plantado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo de mi viña. La quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, pisada, será destruida. Israel es la viña que Dios plantó. Dios es el plantador de esta viña. Los siervos son los profetas, a quienes Israel reiteradamente rechazó, envió de vuelta, los fustigó, los castigó, los apedreó, dice, los hirió, incluso algunos los mató. Finalmente dice que envía a su Hijo amado. El Hijo es, por supuesto, el mismo que relata la parábola, es Jesucristo el Señor. Israel, la viña plantada por Dios, rechazó a los profetas, los maltrató, los humilló. No aceptó su mensaje. Luego rechaza al Hijo, a Jesús. Y como consecuencia, dice la palabra, serán destruidos y habrán otros a los cuales les será dada la viña. Por cierto, los hombres rebeldes, los que están allí frente a este Señor, son enemigos del Señor, son enemigos de Dios. Se oponen al Señor en una forma brutal, muchas veces. De hecho, van a llegar al fin de semana a convencer a Pilato y convencer al pueblo que lo crucifique. El relato
de Lucas nos muestra que los gentiles u otro pueblo va a ocupar el lugar de aquellos que rechazaron al Hijo amado. Mateo pone estas palabras, dice: el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca de su fruto. El evangelio del reino que Jesús proclama pasó a los que creyeron en él, y a los que creyeron, a esos que creyeron, es decir, a los gentiles. Y entonces dice que aquellos que tenían el privilegio, que tenían el mandato, que tenían la elección de quiénes eran los profetas, de quiénes eran la ley y las ceremonias, aquellos no son dignos de ese evangelio. Así como ocurrió antaño. Y no aprendieron de la lección. El Señor les dijo: obedeced mis mandamientos. Y les envió profetas, y les envió gente que les dijera. Igual fueron llevados cautivos por su porfía, por su desobediencia, por su contumacia, por su ceguera, por su sordera. En este relato del Señor, igual que antaño, pierden el privilegio de ser el pueblo del reino de los cielos. Y es quitado de ellos para dárselo a otros. Es más, la piedra angular, la piedra de tope, será aquella que quebrantará, doblegará el espíritu a todo aquel que caiga sobre ella o que tropiece con ella. Y hasta allí llegarán y serán destruidos aquellos que chocan, que rechazan a Cristo. El mensaje de la parábola, que si bien es cierto pareciera ser algo raro, sin embargo para quienes lo están escuchando es claro. Al escuchar al Señor, ellos plantean, nunca tal ocurra, Dios nos libre. Pero ese grito, que pareciera ser un clamor de angustia, de darse cuenta que están en peligro, no fue suficiente, porque no los llevó a entender, no los llevó a dimensionar realmente la importancia de la decisión de rechazar al Señor. Los enemigos del Señor seguirán siendo enemigos. Pablo dice que nosotros, los que creímos por la gracia del Señor, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, por la fe en Él. Dejamos esta enemistad. En otra palabra dice, en otra carta dice: la enemistad fue clavada en la cruz del Calvario. Nuestra enemistad con Dios. Fuimos enemigos y ahora reconciliados. Pero estos enemigos siguen siendo enemigos porque se niegan a la fe, se niegan a oír. Oídos sordos, como el Señor dice: tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No tienen sus oídos para oír, ni dispuestos a oír. El hombre es por naturaleza enemigo de Dios. La enemistad con Dios no es algo nuevo. Desde que el hombre cayó en el Edén, se corrompió totalmente en sus instintos, en sus pensamientos, en sus ideas, en sus sentimientos, en todo su ser. Entonces se transformó en enemigo de Dios. Hizo de Dios su enemigo y continuó en esta enemistad. Jonathan Edwards, un gran
evangelista del siglo XVIII americano, que se dice que fue el artífice, por decir, el instrumento principal del gran avivamiento, un gran avivamiento del evangelio en ese tiempo, presbiteriano, reformado. Él dice en un comentario sobre el texto de Romanos, los enemigos de Dios, que hay varias formas que se expresa esta enemistad con Dios. Estos labradores lo eran. Los que rechazan al Señor eran sus enemigos. Y dice que el hombre en general es enemigo de Dios porque él es enemigo de Dios por las formas de ser, es enemigo de Dios en el deleite natural, es enemigo de Dios en sus gustos. El hombre rechaza la santidad y las perfecciones de Dios porque no van con su propia naturaleza. Es enemigo, el hombre es enemigo de Dios en su voluntad. O sea, la voluntad propia choca con la voluntad de Dios y busca su propio agrado y no el agrado de Dios. Odia lo que Dios quiere y aman lo que Dios abomina. Digámoslo con una palabra, el pecado. El hombre ama el pecado que Dios abomina. Y por ello se oponen al gobierno de Dios en las vidas. Son enemigos por las inclinaciones. El hombre natural que tiene inclinaciones que son opuestas a lo que Dios demanda, son rebeldes de corazón, presumidos, blasfemos, con tendencias a buscar siempre el mal. Lo describe Génesis: el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal, porque la corrupción ha permeado todas sus acciones y todo su ser. Y los enemigos de Dios, los hombres son enemigos de Dios en su práctica, o sea, en lo que hacen en su vida. Porque no hacen lo que Dios pide que haga. Porque más bien hacen cosas contra Él y no por Él. Porque se oponen a sus deseos, a los deseos de Dios. Y por lo tanto pretenden poner obstáculo a todas sus obras. Son, en una forma de decir, soldados de Satanás que quieren destruir la obra de Dios. Estos hombres de la parábola representan a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios que están allí representados son todos aquellos que buscan oponerse a la verdad de la revelación de Dios y a sus planes y a sus propósitos para la vida, y solo hacer su maldad. Y note algo, que como dijimos recién, la maldad va en aumento. La maldad parece que estimula más maldad. El hombre sin Dios, el enemigo de Dios, actúa de esta manera. Y llegan al punto de asesinar al hijo del viñador o del dueño de la viña. La parábola pues nos habla de tres cosas principales. El privilegio, un privilegio. Nos habla también el mayor privilegio que podemos tener, que es recibir el reino de Dios que llega por el Evangelio. Como coherederos de Cristo recibimos el reino. Nos habla también del mayor pecado que se puede cometer, que es rechazar el reino, rechazar al Hijo, manifestado por rechazar a Jesucristo. Somos nosotros herederos del reino por Jesucristo, pero el gran pecado es rechazar a este reino como aquellos que le han rechazado. No se puede despreciar el juicio de Dios. Aquellos enemigos recibirán su castigo. Los judíos entendieron la parábola
y exclamaron: Dios nos libre. Pero ¿y usted qué hace? Por supuesto, tiene que tener presente aquello. Estando frente a la palabra del Señor, que nos enseña y nos habla de el mayor privilegio, el mayor error o pecado, y también del mayor castigo que puede haber, ser desmenuzado por Cristo y por el reino, por esta piedra angular que al ser rechazada se transforma en piedra de tropiezo que hace caer y que destruye a aquel. Pareciera ser que el Señor está recordando al profeta Daniel, cuando Daniel tuvo esa visión de la estatua que tenía diversas estructuras y que de repente una piedra pequeña cayó sobre ella y las desmenuzó, y de esa estatua salió un gran monte que era más alto que todos los demás y que en la interpretación representa a los 4 reinos y que vendría el reino eterno del Salvador, del Mesías, y destruiría a esos 4 reinos y sería el reino que llenaría la tierra. Y dice, esta piedra sobre la que él caiga la destruirá, o sea, le desmenuzará. No se puede escapar, no se puede despreciar el juicio de Dios. Y los hombres que estaban allí le entendieron. Hay juicio después de este rechazo. ¿Y usted qué hará con el mensaje de la parábola? ¿Con el mensaje del reino de los cielos? ¿Con el evangelio de salvación? ¿Lo hará suyo? ¿O lo compartirá con otros? ¿O esperará su propia destrucción? No desoiga el mensaje de la palabra del evangelio. El Señor Jesucristo vino. Él vino a salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero a todo aquel que cree, todo aquel que le escucha, todo aquel que le sigue, tendrá el reino eterno. Todo aquel que no le escucha, todo aquel que le rechaza será destruido. Triste final para unos, pero glorioso final para otros en la historia. Que el Señor nos bendiga.